No hace muchos años se fundó en París una congregación religiosa que se mantiene viva en la actualidad y ha experimentado una expansión hacia otras ciudades. Su nombre es Fraternidad Monástica de Jerusalén. Tiene por lema "En el corazón de Dios y en el corazón de la ciudad". Puede decirse que este lema se halla muy bien resumido cuando se aplica a lo que se propuso y a lo que consiguió realizar en vida Sor Bárbara de Santo Domingo. Estuvo en el corazón de la ciudad de Sevilla y en el corazón de Dios. No salió nunca de Sevilla, por otra parte su vida transcurrió en el corazón de Dios. Respiró el aire de Sevilla, asimiló sus características históricas, culturales, demográficas, percibió los latidos de los corazones de sus contemporáneos. Todo ello desde el corazón de Dios y con ansia de que todos los corazones descubrieran los latidos del amor infinito del corazón de Jesús por todos los sevillanos. Providencialmente, desde el inicio de su existencia, se experimentó asomada, observando con su mirada el conjunto de los hogares de Sevilla, sin limitaciones, sin discriminaciones, porque Sor Bárbara nació en la misma torre de la Giralda, en lo que en la época musulmana fue el alminar o minarete, desde el que todo se extendía ante la vista e invitaba a dirigir la voz, los mensajes religiosos, a todos los habitantes de la ciudad. Aquella torre, la de la Giralda, marcó su vida. Le ayudó a sacar de lo más íntimo de sí misma, de lo más noble de su alma, una misión de vigía, de atalaya, para escuchar atentamente las pulsaciones del corazón de Dios y trasladarlas hacia aquellas casitas apiñadas en torno a calles angostas, muy estrechas, en las que tenía que arder siempre el fuego de la verdadera caridad. ¿Cuántas veces meditará a lo largo de su corta vida, de solo 30 años, el anhelo central de Jesús en el Evangelio? He venido a traer fuego a la tierra, y cómo deseo que esté ya ardiendo. Lucas 12, 49, 59. Los minaretes o alminares eran a la vez faros de luz, orientadores a distancia para fijar la situación de las ciudades. Sor Bárbara fue reflector de luz para orientar a sus hermanos hacia la verdadera meta de la vida humana, porque su luz estaba tomada de la misma fuente de la luz. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12 y siguientes. Brilló y fue atalaya permanente para que la completa ciudad sevillana descubriera los tesoros del corazón de Dios y hacia él hicieran confluir con humildad sus propios corazones. Vivió los años decisivos de la infancia y de la juventud en la Giralda, precisamente en el espacio construido en el siglo XII, el siglo del nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, zona construida como expresión del resplandor, almohade, torre que contempló en ocasiones ejércitos de hasta 80.000 soldados dispuestos a dar la batalla en territorios cristianos de la península ibérica. Todo en la época de Sor Bárbara culminaba con la imagen
que simbolizaba el triunfo de la fe, es decir, con el giraldillo en la cúspide de aquella atalaya que mide 104 metros de altura. La gente, en la época moderna, ha dado a Sor Bárbara un nombre muy ajustado a la realidad, a saber, fue la hija de la Giralda. Pero vayamos a la biografía, lo más documentada posible. El aprecio por la figura de Sor Bárbara quedó bien patente en el interés que mostraron por fijar para el futuro su fisonomía en forma de biografías, semblanzas o vidas. Puede decirse que en el tiempo inmediato a su muerte, se recuerda que falleció el 18 de noviembre de 1872, pusieron ya manos a la obra diversas personas, unas como consejeras, otras como administradoras de datos o testigos de primer orden. Comenzó a tratar su vida don José Antonio Ortiz Urruela. Era un guatemalteco, joven sacerdote afincado en Sevilla, especialista en derecho canónico, apreciado por sus dotes hasta el punto de que fue llamado como experto al Concilio Ecuménico Vaticano I, asamblea del mundo católico convocada por el Papa Beato Pío IX para dar comienzo en 1869. Es seguro que la obra que compuso Ortiz Urruela sobre Sor Bárbara estaba terminada ya en 1877, a tan solo 5 años de la muerte de la religiosa. El autor fue testigo de las últimas horas de la sierva de Dios y además tuvo como informante privilegiado al director espiritual de la misma llamado don José Torres Padilla, tan cercano también a Santa Ángela de la Cruz y a su obra fundacional. Pero esta semblanza tardó tiempo en aparecer editada, nada menos que 11 años. Impulsó la edición al fin el canónigo de Sevilla y profesor de la universidad, don Francisco Mateos Gago, de perdurable memoria entre nosotros. Salió a la luz en Sevilla en 1888. Por entonces había entrado ya en competición otro escritor prolífico de la Orden de Santo Domingo, llamado Fray Paulino Álvarez. Estuvo por Sevilla, se adentró en el conocimiento de escritos que se guardaron de Sor Bárbara y consultó también testimonios de primera hora, elaborados en el interior de los muros históricos del monasterio de monjas cistercienses de San Clemente, donde murió Sor Bárbara. Es que la sierva de Dios no terminó la peregrinación terrena en su querido monasterio de dominicas, Madre de Dios, sino en el de Bernardas, de San Clemente, a donde fue a parar su comunidad apenas desencadenada la Revolución de septiembre de 1868. Pero lo que interesa resaltar, al hilo de lo que venimos exponiendo, es que don José Torres Padilla, su mencionado director espiritual, pidió a las monjas cistercienses y a la comunidad de dominicas que vivían también en San Clemente, que encerradas en sus habitaciones y cada una por su cuenta y sin comunicarse con las demás, escribieran acerca de lo que podían testimoniar sobre Sor Bárbara. Así lo hicieron, y estos testimonios los conoció el primer biógrafo dominico. La semblanza que compuso Fray Paulino Álvarez alcanzaba cerca de 500 páginas y en solo 2 años obtuvo 2 ediciones, en 1887 y 1889. Además,
Fue publicándose por entregas en la revista titulada El Santísimo Rosario, que se fundó en 1886 y se difundió intensamente no solo por España, sino también por países de la América hispana. Sin salirnos todavía de las biografías, hay que consignar dos narraciones más, escritas, esta vez, por religiosas del monasterio sevillano de Madre de Dios. De la primera biógrafa no se conoce el nombre, pero puede asegurarse que puso todo el empeño para que se publicara el renombrado autor de teología espiritual en los comienzos del siglo XX en España y apóstol de la devoción al amor misericordioso, Fray Juan González Arintero. Autorizó de algún modo su contenido, que se publicó en Valladolid en 1902, cuando se cumplían los 30 años de la muerte de nuestra protagonista. De la segunda semblanza fue autora Sor Margarita González Menéndez Reigada, hermana del benemérito obispo de Córdoba, Fray Albino, que además colocó al frente del libro un sustancioso prólogo para la edición que apareció por primera vez en Salamanca en 1922. Esta biografía ha tenido y tiene gran difusión desde el monasterio Madre de Dios en la calle San José. ¿Quién no conoce por nuestras tierras de Andalucía al obispo prologuista? Un testimonio de su obra social lo hallamos en la barriada Fray Albino de la ciudad de Córdoba o en el barrio Cañero de la misma ciudad. Pero sigamos con las biografías. Muy cercana ya a nosotros apareció una muy voluminosa, debida al dominico Fray Miguel Zapata García, con un prólogo del cardenal de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, Sevilla 1999. Consta de 523 páginas. Se trataba, en este caso, de un especialista en psicología, que meditó largamente su libro y lo escribió nada menos que en la ciudad de París, donde trabajaba. Era licenciado en Derecho Civil por la Universidad de Granada, se perfeccionó en Teología en Salamanca y en el Instituto Católico de París, consiguió el diplomado en Estudio Comparado de las Religiones por la Sorbona parisiense y el título de doctor en Psicología Clínica por la Universidad de París Séptima. Por fin, una biografía al alcance de todos, ágil, escrita con gracia y bien fundamentada, la elaboró el sacerdote, periodista, recientemente fallecido, a saber, don Carlos Ros Carballar, que nació en la provincia de Huelva en 1941. La tituló Sor Bárbara de la Giralda, la hija del campanero. Primera edición en Sevilla en 2004. Realizó una nueva edición poco antes de morir, que fue el 5 de enero del año 2020. Le dedicamos un recuerdo agradecido. De lo expuesto hasta ahora, se comprueba que, por lo menos, Sor Bárbara ha merecido una atención continuada por parte de diferentes escritores. Pero puede sorprender este interés, considerada superficialmente su vida, que en apariencia transcurrió sin especiales relieves a los ojos del público en general. Vivió muy pocos años, tan solo 30, desde febrero de 1842 hasta noviembre de 1872. Su nombre no figuró en los listados de alumnos matriculados
en alguna facultad de la Universidad de Sevilla. No fue nunca a la escuela. Su madre le dio pocas lecciones de leer y escribir, y cosa admirable, sin nadie enseñarle, aprendió a leer y escribir y todas las labores y primores. Aprendió música y piano con pocas lecciones que le dio un célebre organista de la catedral y después un señor que también le regaló un piano. Con la labor de sus manos, en costura y bordado, ayudaba a la manutención de sus padres en los tiempos calamitosos en que la iglesia catedral no podía pagar a sus ministros, ni el campanero segundo percibía grandes retribuciones. Era su padre, don Casimiro. Enseñaba a su hermano mayor, era mayor que ella, 2 años, a leer y a escribir, materias que ella aprendió, como hemos dicho, prácticamente por sí sola, y estaba a su lado para la doctrina y práctica de la devoción. Aquel hermano jovencito, volteando las campanas de la Giralda, fue apresado por una de ellas y lanzado muerto a un tejado cercano. No hace falta decir que fue una terrible prueba para toda aquella familia ejemplar. Sor Bárbara no ocupó ninguno de los nobles palacios en que abunda, afortunadamente, su ciudad natal. Sus primeros casi 18 años, hasta el ingreso en la vida religiosa, el 15 de enero de 1860, los transcurrió en la misma torre de la Giralda. En plena exclaustración de los religiosos en España, sin ningún convento de monjes, frailes o religiosos varones abierto en Sevilla, profesó en una ceremonia prácticamente privada en el convento de Dominicas Madre de Dios, el 3 de febrero de 1861. A su nombre de Bárbara añadió el de Santo Domingo, y desde entonces fue llamada muy comúnmente Sor Santo Domingo. Todos pueden conocer el acta oficial de su profesión religiosa, que suena así: el 3 de febrero de 1861, yo, Sor Bárbara de Santo Domingo Jurado y Antúnez, hija legítima de don Casimiro y de doña Josefa, el primero natural de Sevilla y la segunda de Guadalcanal, Sevilla, hice mi profesión solemne de religiosa de coro y velo negro, siendo priora Sor Gertrudis María de las Maravillas García, y visitador el señor licenciado don Manuel Ochoa y Paulín, presbítero canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Sevilla. Puede añadirse a lo ya dicho que su brillo a la mirada del mundo no fue nada especial en aquel convento venerable, Madre de Dios. Además, junto con su comunidad fue arrojada a la calle, en testimonio que escribió el citado don Francisco Mateos Gago. Presencié, escribía él, la inicua expulsión de las religiosas en los días de la Revolución de 1868. Si hubieran visto sacar a puñados, a empujones, del convento Madre de Dios a una religiosa que no tendría menos de 90 años, no serían tan rigoristas los censores con el celoso autor de un libro, el de Ortiz Urruela, ya citado, en que se describe la biografía de una religiosa de esta misma comunidad muerta fuera de la casa en que había hecho su profesión. Oficio de su padre fue, además de campanero segundo, en realidad el de hojalatero, y tuvo su pequeña tienda muy cercana a la Giralda.
Sor Bárbara se encerró, pues, muy tempranamente, dentro de los muros de un convento que ya contaba 400 años de existencia cuando ingresó. Este convento, como por lo demás todos los de España, sufría unas imposiciones de las autoridades civiles de la nación, consistentes en no poder recibir novicias a la profesión sin el preceptivo permiso del Ministerio de Gracia y Justicia, que se ocupaba de los asuntos religiosos. En los 7 años que siguieron a la profesión de Sor Bárbara, solo profesó una religiosa más en el convento. Tras todo lo recordado, una pregunta puede que esté en la mente de todos. ¿Por qué ha suscitado y despierta interés hasta el presente la persona de Sor Bárbara? Sin duda, por su vida santa. Este es el motivo por el que dirigimos la mirada hacia ella, por voluntad de las personas que quieren conocerla mejor y además darla a conocer. Los santos no nacen, sino que se hacen. Por circunstancias familiares se echaron muy tempranamente los cimientos en orden a construir en ella un edificio santo, un templo santo de Dios. Esto se realizó evidentemente en el bautismo que recibió en el interior de la Catedral de Sevilla, tan solo 2 días después de su nacimiento. Fue en la llamada Parroquia del Sagrario, el 9 de febrero de 1842. Fueron sus nombres de bautismo Bárbara, María del Socorro, Romualda, Ricarda de la Santísima Trinidad. En su alma sembraron las semillas de santidad que no iban a germinar y crecer por generación espontánea, sino que debían cultivarse con esfuerzo y tesón. Ella puso su parte. Además, en su entorno halló muy buenas colaboraciones. Sus padres, humildes pero bien formados en la fe y en valores humanos. Su padre, Casimiro, estudió unos años en el seminario diocesano, que tuvo que abandonar por motivos de falta de salud. Su madre, Josefa, fue una mujer inteligente y muy piadosa. La cercanía a la catedral le facilitó el gusto por las celebraciones litúrgicas, abrió tempranamente sus oídos a la predicación de la palabra de Dios y se despertaron sus cualidades para la música religiosa, que tanto le sirvieron personalmente y para ayudar a los demás. Sí, las mediaciones que tuvo fueron importantes. Sin embargo, lo que más importa destacar es que Sor Bárbara correspondió, colaboró, puso todo de su parte para el cultivo de la inteligencia y de la voluntad, ayudada por las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. El resplandor de la gracia divina y sus dotes naturales hacían que sus contemporáneos la contemplaran radiante, aun en medio de los sufrimientos que la afligieron. Su oración era sencilla, pero constante y confiada en el corazón del buen Dios. Su humildad era grande, su obediencia pronta y su caridad tanta que todos los trabajos los quería tomar para sí, a fin de que nadie los pasara, atestiguan quienes convivieron con ella en la vida religiosa durante 12 años, los 12 años que transcurrió como consagrada por los consejos evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia. Se mantuvo en comunión con la humanidad redentora de Cristo y con la humanidad redimida por su preciosa sangre. Las personas perspicaces que convivían con ella la veían transformada en Jesús, y en sus últimos momentos padeciendo con su amado Señor desde las agonías del huerto de los olivos hasta expirar en la cruz, sufriendo real y verdaderamente en su cuerpo y en su alma. Descubrían en ella un corazón muy limpio y encendido en el amor de Dios. Se les antojaba como un ángel, por lo brillante y hermosa. Proyectaba alrededor de sí misma buenos ejemplos. Su madre, en una carta, aseguraba que sus virtudes fueron admirables. Esta carta la dirigió al doctor Torres Padilla, el mencionado director. Le decía que no manchó jamás su corazón. Era sumamente caritativa con los pobres. Se hincaba de rodillas para darles limosna. Toda era un dechado de virtudes, admirable por su poca edad. Toda era oración. Lo que más amó fue, seguía diciendo su madre, la pasión del Señor y los dolores de la Santísima Virgen María. Todavía añadía su progenitora, nos daba ejemplo, observó el Santo Evangelio como Dios manda. No había cumplido aún los 18 años cuando entró en el convento. Supo dar a Dios lo que era suyo. En fin, supo no manchar los mandatos del Salvador como manda el Santo Evangelio. Una persona que convivió con ella por espacio de un año aseguraba que no vio en Sor Bárbara más que cosas que respiraran humildad, paciencia y caridad para con todos. Con todos se manifestaba alegre y jovial. Era la primera en animar las recreaciones o las celebraciones de fiestas comunitarias. Falleció el 18 de noviembre de 1872, lo hemos dicho ya, a los 30 años de edad. Las dos comunidades habitantes en el monasterio de San Clemente, comunidades de cistercienses y dominicas, manifestaron el convencimiento de que había muerto una joven santa, y tocaban rosarios a su cadáver, y tomaban como reliquia algo que le hubiera pertenecido y hasta algunos de sus cabellos. Gentes de Sevilla y personas de otros lugares manifestaron su opinión de que había fallecido una santa. Su cuerpo, que permaneció por varios días con señales de incorrupción, recibió sepultura en el interior del monasterio de San Clemente, y allí estuvo hasta que se hizo un traslado canónico, mandado por el arzobispo de Sevilla, fray Joaquín Lluch y Garriga, hasta que se hizo traslado al monasterio Madre de Dios en noviembre de 1877, a los 5 años, por tanto, de su muerte. Gracias a Dios, allí se halla en el interior de la iglesia, hoy en restauración. Pronto comenzaron a testificar por escrito gracias obtenidas de Dios por su intercesión. En 1889 se abrió ya un proceso de canonización. Se reanimó en 1900, otra vez en 1920, y finalmente el cardenal amigo Vallejo lo impulsó con eficacia en 2001 y lo ha seguido con interés el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. Dios quiera que pronto podamos reunirnos para su clausura, porque hacia ahí se dirigen los pasos en estos momentos.